Fernando Lauzarán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Encantado de estar contigo. Gracias por venir. Te voy a hacer una pregunta no pertinente. ¿Cómo estás? Pues bueno, pues la verdad es que los ciudadanos decidieron muy claramente en el país, votaron muchísimas personas. Entiendo. 63%. Sí, claro, y aquí en la Ciudad de México llegó al 70%, ¿no? 70%. Entonces, bueno, es una decisión, hay que respetar la decisión de la gente. Ahora sí que los ciudadanos tienen derecho hasta equivocarse y hay que acatar. Entonces, hay que acomodarnos a la nueva circunstancia. Hay cosas que preocupan, por supuesto, hay enormes expectativas, enormes esperanzas. Yo quiero que le vaya bien a México, ojalá le vaya bien a la nueva administración, pero la ruta es ser una oposición responsable. Este país necesita contrapesos, ahí está la principal preocupación. Regresamos al poder concentrado, a la hegemonía, al país de un solo hombre. Y entonces me parece que hay que reivindicar la pluralidad otra vez, más que tiene que ser una pluralidad distinta a de la que venimos saliendo, porque la gente castigó a una pluralidad cómplice, una pluralidad del pacto de impunidad, a una pluralidad en donde todos empezaron a imitar los vicios del viejo régimen y la gente pues quiere cambio. Y vamos a ver si la opción que determinaron fue un verdadero cambio en ese sentido. Yo tengo mis dudas. El asunto del fideicomiso demuestra que en esto de ser distintos o combatir las prácticas de la corrupción, etcétera, quizás no lo sean tanto. Bueno, pero toda la integración de lo que ha sido el movimiento de Morena en este proceso electoral, pues tiene mucho de eso, ¿no? Digo, hay personajes de todo tipo. Desde Bartlett hasta otros. No, entonces, no es la renovación de esa clase política, sino pues es un cambio radical. Eso es un hecho respecto a lo que teníamos. Sí, claro. Sobre todo en el asunto de que aquí todo va a depender de la voluntad de una persona otra vez, ¿no? Ahora, me parece retroceso en ese sentido, pero legítimo. Es un retroceso legítimo porque lo decidió democráticamente la sociedad y bueno, es una nueva situación y trataremos de ser una oposición responsable. Porque, a ver, todo el proceso todo esto está afincado en el federalismo y en el pluralismo. Pero el federalismo que teníamos o que tenemos, bueno, pues es un federalismo bastante... disfuncional. No solamente disfuncional, sino incluso diría yo como de pacotilla. Tú no puedes tener federalismo cuando los estados reciben el 85% de su financiamiento desde la federación. No es cierto, ¿no? Sí. Entonces, este es un punto. Y luego, por el lado del pluralismo, bueno, teníamos 3 partidos, ya sabemos cuáles eran, PAN, PRD, PRI, más o menos. Y luego tenemos una multiplicidad de partidos que no representaban prácticamente nada, pero que toda la gente defendía como si fueran el pluralismo. Entonces la representación proporcional era capital para que hubiera democracia en este país. ¿Qué representaban estos partidos? Que ahora algunos de ellos, cuando menos, ya desaparecieron. Entonces, realmente, y luego la misma idea del frente, ¿qué era? Pues reagrupar porque había una dispersión del voto, etcétera, 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 ¿no? Y la respuesta de los sectores fue, no, pues queremos un poder concentrado que resuelva, para bien o para mal, con los riesgos que conlleva. Ahora, el elector seguramente no tiene tal capacidad ni de prever, porque finalmente tú vas y votas, ¿no? A lo mejor si hubieras al final el resultado, hubiera habido segunda vuelta, no sabemos. Pero sí, claro, ese es el resultado. Pero ¿no? Ese es el resultado y hay que actuar en la nueva circunstancia. Y el único contrapeso que tendrá ahora Andrés Manuel López Obrador será su autocontención. Ese es su contrapeso. Tenemos que buscar que también, pues desde la opinión pública, desde otros, se vean contrapuntos, reconocer lo bien que se puede hacer, los avances. A mí me gusta lo que está proponiendo Olga Sánchez Cordero, de regular las drogas, del camino hacia la pacificación. Me parece que ese proceso hay que respaldarlo. No me gustan otras cosas, lo del fideicomiso y la defensa, sobre todo la descalificación sin ningún argumento contra el Instituto Nacional Electoral por hacer su trabajo es preocupante, ¿no? Los virreyes, que además son precandidatos, pones a los precandidatos a gobernador a manejar los programas federales, eso es pues lo que siempre habíamos combatido desde la oposición contra el PRI, porque es la utilización de recursos públicos para hacer campaña. A ver, buen punto, pero si le escarbamos un poco más a eso, hay un problema real allí. El problema real son los gobernadores que tuvimos que son elocuentes. O sea, los dos Duarte, Borge, y podíamos
seguirle con la lista y no la acabamos. Sí, claro. No sé si conozcamos algún gobernador que haya salido más o menos limpio, debe haber algunos. Pero bueno, verdaderamente era el dispendio y la absoluta discrecionalidad Claro. y la falta de rendición de cuentas. Por supuesto. Entonces, cuando López Obrador dice, bueno, que yo tengo el 85%, voy a unificar y voy a tener una especie de contrapeso, pues eso abre una posibilidad de que tenga un contrapeso. Ahora, es la mitad de la cuestión. Porque si tú pones como contrapeso, por ejemplo, en el caso de Jalisco, a Lomelí, que fue el contrincante de Alfaro, pues estás poniendo como contrapeso al próximo posible candidato, Sí, y además lo estás poniendo. o a Delfina en el Estado de México, etcétera. Eso es... Entonces, pero también hay problemas reales, man. No podemos desconocer que el asunto de los gobernadores fue un verdadero desastre y este federalismo era bastante desastroso. Sí, nada más que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción me parece que se hace mejor con los contrapesos, no en la discrecionalidad. La discrecionalidad, al contrario, genera da mayores incentivos o beneficia las conductas corruptas y la impunidad. Eso lo aprendimos durante 70 años. Nada más que luego se nos olvida, ¿no? No se nos olvida. El problema, insisto, es que la gente creo que castigó legítimamente a la pluralidad que se construyó después de la transición de finales del siglo pasado. Que además tuvo una característica muy importante. Tú dices complicidad, y eso es cierto. Pero tuvo otra muy importante, ineficacia. Sí. O sea, tenemos 4 o 5 sexenios hablando de inseguridad, hablando de policías que no sirven para nada, y no se pudo hacer nada eficiente en estos 4 o 5 sexenios. Nada. Y buena parte de eso se debe, buena parte no exclusivamente, porque también está la federación, a que los gobernadores recibieran el dinero para cuestiones de seguridad y lo usaban para otras cosas, porque no era prioritario. Entonces, realmente se hizo un bodrio. Digo, estamos en estas por alguna razón. Sí, claro. Y es un voto de castigo muy claro. Por supuesto que mucha de la gente que vino de esa transición y que tuvo los mismos excesos y se benefició de las mismas maneras y de las mismas prácticas, estén ahora en el partido hegemónico, es anecdótico, ¿no? Tenemos una nueva situación y bueno, vamos a tratar de reivindicar la pluralidad, reivindicar la democracia, reivindicar los derechos humanos, porque vaya que se va a requerir construir partidos que sean contrapeso, ¿no? Hay un economista que me dio un argumento que puede ser interesante. Dijo, bueno, el contrapeso real que va a tener el próximo gobierno va a ser el capital internacional, porque hay indicadores que tú no puedes mover o políticas que tú no puedes hacer sin tener efectos en esto. Entonces ahí vas a tener un muro de contención. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a la izquierda, ¿no? Es la peor elección que ha tenido el PRD, no nomás el PRD, también el PAN, una de las peores, y sin duda la peor del PRI. Y el horizonte para el PRD, igual que para el PRI, es que buena parte de sus cuadros, de sus militantes, militen ahora o emigren hacia Morena, ¿no? Sí, claro. No solo hay un partido hegemónico otra vez con un presidente todopoderoso, sino que también los partidos políticos están en crisis, los otros. Y eso es claro. Y en política los vacíos se llenan. Se necesita una izquierda que reivindique la democracia, que reivindique los derechos, que reivindique las libertades y que esté comprometida con los derechos humanos. Ese espacio se tiene que llenar. ¿Puede hacerlo el PRD todavía? Pues está en veremos, porque si no cambia, la verdad es que 2021 puede ser su última elección. Es una fuerte sacudida. Yo veo ahora a lo que queda del grupo parlamentario del PRD en esta final de legislatura peleándose como perros y gatos por los recursos de la última, ¿no? Entonces, de todos los partidos. Y la verdad es que eso es no entender que no entendieron, ¿no? ¿De dónde puede venir justamente una nueva forma de crear contrapesos y de ver las cosas y de actuar frente a esta nueva realidad? No, bueno, pues... Hay que ser creativos, ¿no? Por supuesto, hay que ser creativos, hay que hablarle muchísimo a los jóvenes, ¿no? Y cambiar las formas de hacer política en gran medida. Y lo que requerimos es la atención. La gente votó contra la corrupción, contra la impunidad, contra los privilegios, contra los excesos. Pues en eso tenemos que demostrar y dar el ejemplo, ¿no? Y me parece que
tendremos que, con una agenda muy clara de izquierda, lo que le corresponde a la izquierda, señalar en lo que coincidamos, pero también ser muy fuertes y muy críticos en lo que no que erramos, Bueno, no eso es la enfrentemos. oposición Y no está mal mantener el frente en la oposición. Eso Porque es un sueño guajiro. pues hay que intentarlo, porque ¿Pero de dónde? frente a la hegemonía, lo que tú necesitas es un contrapeso más fuerte. Y de la dispersión, la dispersión lo único que va a contribuir o ayudar es a que aumenten los márgenes de discrecionalidad, aumente el poder todopoderoso, ¿no? Yo no sé si el PRD va a desaparecer, pero lo que sí sé, me remito al futuro, es que el frente está muerto y enterrado. Digo, eso no tiene futuro. Mira, yo creo que la oposición, si fuéramos inteligentes en la oposición, tenemos que puede generar haber una coalición. agenda y deberíamos tener una agenda para defender Pero eso no es un democracia, frente. libertades. Pueden ser convergencias. Podemos hacer convergencia, Pero un vamos a ver. frente. Porque además el frente era electoral y para gobernar no son. Ya, acabó. Bueno, pero en fin, no importa. ¿Qué puede pasar con el PRD si el PRD no se renueva? Y entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, yo creo que hay dos alternativas. O construimos algo distinto desde el registro del PRD o construimos un nuevo partido. Son las dos. Pero para construir algo distinto desde el registro del PRD, y eso quiere decir estar dispuestos a cambiarle el nombre, los colores, el logo, etcétera, o y empezar casi de cero. Por cierto, es el registro del Partido Comunista, el que tiene el PRD. Sí. ¿No? Si vemos que no hay problema, no hay posibilidades, que las inercias son muy fuertes, que las tribus no pueden renovarse, no pueden cambiar, no pueden actuar de manera distinta, pues entonces tendremos que tomar la decisión de construir algo nuevo, ¿no? Esa me parece que es la ¿Quiénes? disyuntiva. ¿Tu grupo de Galileos? Los Galileos, y ver con gente de la sociedad civil, con grupos de la sociedad civil y con otros que estén buscando pues, construir una izquierda democrática que reivindique los derechos, libertades y que esté comprometida con los derechos humanos en cualquier caso. Y que en esta defensa de la democracia esté dispuesta a hacer alianzas con otros que reivindiquen también la democracia, los contrapesos, aunque sean de centro, sean incluso de una derecha democrática, ¿no? Se acabó el tiempo. Pues con eso concluimos, Fernando. A ver qué pasa. Sí. Es un nuevo escenario para y el ánimo, país. porque los vamos a necesitar. Gracias, Jaime. Pues con ánimo vamos a entrar. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.